UCI, un canal inteligente. Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro, posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y transmitido por aquí, por UCI Noticias. Yo soy Gabriel del Castillo, presidente del Instituto del Futuro, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los grandes retos que enfrenta América Latina frente al cambio climático. En especial vamos a hablar de las revelaciones y las luces que echa el reciente publicado reporte del panel intergubernamental para el cambio climático. Y para esto tenemos un panel de primera para ustedes. Pero antes de eso, tenemos unas palabras de bienvenida de la Fundación Friedrich Naumann. Y para esas palabras nos acompaña Sara Nieto. Bienvenida, Sara. Gracias, Gabriel. Buenas tardes con todos. Bueno, voy a contar un poquito de qué es la Fundación Naumann, qué es lo que hacemos. Somos una fundación política alemana, en 60 oficinas a nivel mundial, y nos dedicamos a la promoción de valores liberales y formación política. Les voy a compartir un video súper corto de qué es y lo que hacemos. Confirman si lo pueden ver y escuchar. Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los panelistas y, por supuesto, al Instituto del Futuro. Gracias, Sara. Y ahora sí, quisiera darle la bienvenida a nuestros 4 panelistas del día de hoy. En primer lugar, a Juan Basso, investigador externo del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido, Juan. Gracias, Gabriel. Un placer estar con ustedes. Igualmente, también quisiera darle la bienvenida a Maquis Villasante, quien es activista climática. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En tercer lugar tenemos a Andrés Mogro, coordinador en Ecuador del proyecto regional
antes resilientes al cambio climático, facilitado por el BETAS y Fundación Albina. Bienvenido. Gracias, muchas gracias Gabriel por la invitación. Y por último, para completar nuestro panel, nos acompaña Rosana Orrego, quien es experta en temas ambientales, además de ser directora ejecutiva de Agrorural y asociada de investigación del Instituto del Futuro. Bienvenida, Rosana. Hola Gabriel, gusto en saludarte y saludar a todo el equipo. Un gusto. Y con eso tenemos nuestro panel completo, así que vamos de frente a hablar sobre el tema de hoy día, que es el tema del cambio climático para América Latina, ¿no? En primer lugar, me gustaría mencionar, comentar un poco sobre este nuevo reporte que ha sido publicado esta semana, porque parece que es algo realmente preocupante. Lo que nos dice básicamente es que el cambio climático no está viniendo, ya está acá, ya lo estamos viendo, ya lo estamos sintiendo y estamos casi en nuestra última oportunidad de realmente poder hacer algo al respecto antes de que la mayoría de estos cambios se vuelvan irreversibles dentro de nuestras vidas, ¿no? Ese es un reporte que además es parte de un reporte más grande que aún no ha sido publicado, con contribuciones de más de 200 investigadores, en que ya se empiezan a dejar atrás los escenarios más optimistas de hace unos años. El aumento de temperaturas es inequívoco, y lo mismo con la contribución de los humanos a este. Entonces, yo quisiera hacerle la pregunta, en primer lugar, a Juan Basso. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar? Sí, deberíamos estar preocupados. Básicamente, esta es una confirmación de lo que ya se venía anunciando en los anteriores reportes, evaluaciones de los reportes del IPCC, y ahora, bajo una revisión de cerca de 14.000 estudios, artículos científicos, esto se ha podido plasmar en este reporte donde, como se ha manifestado, estos cambios climáticos no solo ya se presentan en regiones, sino es básicamente observado a nivel de todo el planeta y es una señal inequívoca de que el calentamiento global está haciendo un impacto muy fuerte ya en el planeta, ¿no? Eso básicamente como resumen del informe que hemos visto, hemos podido escuchar en los días pasados. De acuerdo, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Yo quisiera preguntarle a Mankis, entonces, que está siendo activista en temas climáticos, debe estar tan pendiente de cuál es la situación en el mundo, ¿no?, con esos temas. Quisiera que nos describieras un poco cuál es la situación actual, cuáles son los efectos que ya se están viendo o que podemos esperar. Hola, sí. Los efectos van a ser muy variados, en realidad va a depender de la escala que estemos hablando, también del lugar en el que estemos hablando y de las personas que estemos hablando, porque los impactos del cambio climático mucho van a depender de cuán vulnerables sean las comunidades o las personas y el grupo humano que estemos hablando, ¿no? Pero yo quería hacer un hincapié aquí muy importante, y es que si bien es cierto el informe del IPCC ya nos reconfirma que el cambio climático se debe a nuestro estilo de vida, el estilo de vida de todas las sociedades y la gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Para las personas que no están tan familiarizadas, el carbono que emitimos con todas nuestras actividades. Esta llamada de atención, nos estamos acostumbrados a vivir mucho en crisis y ya estamos normalizando el nombre crisis. Y estamos dejando de hacer algo frente a esa crisis. Entonces, lo que quiere este informe es llamar la atención de, si bien es cierto, se están viviendo ya consecuencias del cambio climático, hay otras y estamos en el momento preciso para poder mitigar y poder hacer algo, ¿no? A todos los niveles y todas las personas hablamos de poder reducir de manera masiva nuestras emisiones y trabajar para poder adaptarnos de la mejor manera, y considerando que Perú es uno de los más vulnerables por múltiples razones, urge mucho más que se llegue a interiorizar que la crisis climática no es algo tan lejano ni tampoco solo del globo norte o de los países que más emiten, sino también que nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a nuestra economía, a nuestra alimentación, a nuestra salud, a la forma en cómo nos interrelacionamos, nuestra salud mental,
siendo activista veo como mi salud mental, la salud mental de mis compañeros, compañeras, se ve afectada. Hablamos de una ya ecoansiedad y que es una realidad, ¿no? Totalmente. Así que no lo veamos tan lejano, tan teórico, sino ya en algo del día a día, pero que también podríamos cambiar en el día a día. Bueno, como bien dices, nos estamos acostumbrando a vivir en crisis, parece, ¿no? Pero esta crisis climática podría ser algo que nunca hemos visto quizás en la historia de la humanidad, ¿no? La magnitud del impacto, de los efectos, de las consecuencias puede ser tremenda. Y tú mencionaste algo muy interesante que es la vulnerabilidad que tenemos en Perú, pero también en general en América Latina. Y quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué tan vulnerables somos realmente los países latinoamericanos frente al cambio climático? Gracias por tu pregunta, Gabriel. En realidad, como decía Mankis, el tema de la vulnerabilidad sí determina cómo se van a sentir los efectos del cambio climático en nuestros países. América Latina, en especial, es una región particularmente vulnerable por varias razones. Una de esas razones es que tenemos grandes poblaciones que están basadas cerca de la costa, es decir, a nivel del mar. Y entre los datos que recaba el informe que recientemente presentó el IPCC, nos dicen que estamos a una trayectoria de aumento de temperatura hacia finales del siglo que podría superar los 3 grados y dependiendo de escenarios más pesimistas podríamos llegar casi a los 7 grados de temperatura en comparación con la temperatura que teníamos a inicios del siglo XX. Eso significa que en términos de aumento del mar, específicamente, podríamos esperar aumentos de niveles del mar de entre 2 a 3 metros. Y eso significa para poblaciones costeras, por ejemplo, que habrá un retroceso de costa y de espacio habitable muy grande. Para varios países isleños eso significa que un país completo podría desaparecer. Y eso genera nuevas definiciones interesantes a nivel internacional, como la definición de los refugiados climáticos, es decir, gente que tiene que movilizarse y salir de sus casas, que tiene que desarraigarse de donde están por los efectos del cambio climático. Y ese es solo uno de los efectos, porque nuestros países en América Latina también son países que tienen una dependencia grande o que tienen una participación grande del sector agropecuario en cuanto a sus actividades económicas. Y el sector agropecuario también, es decir, el sector que genera los alimentos que todos consumimos, se está viendo afectado muy fuertemente por el cambio climático, por todo lo que el cambio climático acarrea en términos de cambios de patrones de lluvia, de precipitación, de aumentos de sequías, de aumentos de heladas, aumentos de olas de calor, aumentos de plagas. Entonces es el sector que genera la comida para todos también, el sector que siente muy verdaderamente lo que nos va a traer el cambio climático. Y regresando tal vez al tema de los impactos que se proyectan por parte de este reporte en América Latina, de resaltar que el reporte en sí ya resalta que América Latina es una de las regiones que históricamente y que actualmente se ve más golpeada por aumentos de temperatura y por aumentos del nivel del mar. El reporte también dice que esta tendencia de aumento de temperatura se ha notado más fuertemente en América Latina, mucho más en comparación con otras regiones del mundo, y que en las últimas décadas el aumento del nivel del mar ha sido más acelerado en América Latina que en el resto del mundo. Entonces eso significa que nuestros países van a tener que esperar impactos importantes como inundaciones, como pérdida de costa, como sequías, y la verdad es que para contrarrestar estos impactos hay una actividad concertada entre todos los actores gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, entre personas, que hace falta iniciar y que probablemente sea algo que no logremos hacerlo dentro de los tiempos que plantea el reporte. De acuerdo. De hecho, por ejemplo, en el caso del Perú, algunas de las cosas que ya se señalan son que, por ejemplo, en el norte del país vamos a ver más inundaciones, más lluvia, pero por otra parte en el sur del país vamos a ver sequías y olas de calor. Entonces, digamos, los efectos son variados en ese sentido, pero quisiera también hablar un poco acerca de lo que implican estos efectos directamente, ¿no? Y Rosana, yo te quisiera preguntar a ti, ¿qué implicancias podría tener el cambio climático a largo plazo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema agrario o del tema del agua, los alimentos.
Gabriel, yo creo que más que en el futuro, hablemos de los impactos que ya estamos teniendo el día de hoy. Bueno, hablemos de ellos. Sí, eso es más que un cambio climático, yo diría que es un cambio global que ya nos está afectando, ya está afectando hoy en día los modos de vida, sobre todo de las áreas más vulnerables, que son las áreas rurales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estas variaciones que ha confirmado una vez más este informe del IPCC, vemos que en realidad el tema de los recursos naturales, la disponibilidad de agua, la conservación del suelo, la deforestación, la existencia de la biodiversidad y los medios de vida, los medios productivos que están asociados directamente a la gestión de recursos naturales y a la agricultura, están hace varios años siendo muy atacados, han cambiado ya los patrones de cultivo, han cambiado la aparición de plagas, ha cambiado la desertificación, la salinización del suelo, es crítica, la escasez del recurso hídrico asociado a la deforestación es crítica. Entonces, en realidad, más que un cambio de clima, yo hablaría ya de un cambio de modos de vida, ¿no? Y la alerta y la acción tiene que ser hoy. Yo ya no hablaría tampoco de preocupaciones, sino de qué acciones estamos tomando. Esto ya hay un acuerdo de París desde el 2015, hay proyectos, pero ¿qué estamos haciendo en realidad para poner inclusive en un nuevo gobierno esto en la agenda pública? Por ejemplo, en el sector agrario se está hablando de una reforma agraria que es indispensable, pero esta reforma agraria también tiene que sostenerse en una adecuada e integrada gestión de los recursos naturales como factor principal de competitividad del desarrollo del agro, ¿no? Sobre todo pensando en los más pobres. Y tenemos que tener bien en claro que el cambio del clima está muy asociado a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las poblaciones, sobre todo las más rurales, ¿no? Y en realidad ya sabemos que esto afecta la calidad de vida de todo el planeta y en pocas décadas, quizás en pocos cientos de años, estemos hablando de escenarios muy apocalípticos que creo que ya se escapa al alcance de este foro. Lo que yo sí quisiera resaltar explícitamente y felicitar siempre la labor del Instituto del Futuro, de cómo podemos apoyar en poner esto en una agenda muy específica. Ya tenemos contribuciones climáticas nacionales determinadas, tenemos una diversidad de acciones fijadas, el sector agrario también tiene compromisos. Veamos cómo realmente podemos seguir difundiendo, creando conciencia, porque tiene que haber un cambio de modos de vida. Y nosotros desde cada uno de estos espacios ver cómo comprometernos de forma más efectiva, creo que es el día de hoy. Pero sí, recalcar, este es el mensaje que yo quisiera recalcar hoy, que las zonas más vulnerables, que la agricultura rural, la agricultura familiar ya ha sido afectada y cada día está siendo más afectada y no estamos teniendo respuestas oportunas. Y aquí no solamente es como te decía, de adaptar los cultivos y de ver cómo enfrentamos nuevas plagas y otras cosas, sino también es sobre todo enfocarnos en una gestión adecuada de los recursos naturales, pero como una mirada económica. En el Perú, la gestión de recursos naturales es el pilar de su economía. En el Perú, las contribuciones climáticas, la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente es por deforestación y una inadecuada gestión de los recursos naturales. Y eso redunda directamente en la vida hoy de las poblaciones rurales, que son las más directamente afectadas, y sobre todo redunda en la sostenibilidad de nuestro desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Por eso es muy importante tener una acción muy clara y en la conciencia muy claro que la gestión de los recursos naturales con esta mirada de cambio climático tiene que ser agenda prioritaria en nuestro día a día, porque tiene un impacto económico hoy que se va a agravar más adelante. De acuerdo con lo que mencionas, y me parece muy importante señalar esta dualidad entre los efectos del cambio climático y el desarrollo del país, porque no podemos dejar uno de lado. Tenemos que encontrar la forma en que los dos se pueda, digamos, a la acción frente al cambio climático y el desarrollo puedan ir de la mano. Me parece importantísimo. Y vamos a llegar a hablar de acciones concretas. Así es. Pero antes, y Gabriel, sí, Rosana. Y a lo que decías tú de inundaciones y sequías, miremos los incendios forestales. También se están agravando porque no estamos teniendo un adecuado manejo. Y el tema forestal en Perú es muy importante, no solamente en la Amazonía, sino también en los bosques andinos. De acuerdo, y ahí hay un punto importante, porque algo que ha salido a la luz, uno de los puntos más resaltantes de este reporte es la atribución que ahora se puede hacer
digamos, con más solidez desde la ciencia entre estos eventos climáticos extremos y el cambio climático, ¿no es cierto? Y ya este año estamos viendo estos incendios forestales en diferentes lugares del mundo, estamos viendo inundaciones devastadoras, sequías, olas de calor que rompen récord. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos eventos climáticos extremos y qué es lo que podemos esperar hacia adelante, Andrés? Gracias la pregunta, Gabriel. Creo que, como tú decías, hay dos tipos de eventos que se están comenzando a presentar. Los unos son eventos climáticos extremos que son más fáciles de identificar como ciclones, como lluvias extremas o como olas de calor. Pero también hay eventos que se llaman de lenta aparición, que son más difíciles de identificar, como los procesos de degradación de los suelos, de desertificación, de pérdida de nutrientes, de acidificación del océano, que no es que vemos de un día al otro que el océano se vuelve ácido, sino que poco a poco se pierde la biodiversidad del océano, se pierde la vida en el océano y en la tierra. Y eso definitivamente significa que va a tener un impacto claro sobre la vida humana. Nosotros que dependemos de la naturaleza para vivir, lo vamos a comenzar a sentir poco a poco, porque sumado a la presión que el crecimiento gigante de la población a nivel mundial ya genera sobre la generación de alimentos, tenemos también estos impactos del cambio climático que están generando estos estragos. Entonces, para regresar a lo que tú decías, justo la semana pasada que se publicó el reporte del IPCC, estábamos escuchando noticias de olas de calor de cerca de 50 grados en Europa, de incendios forestales gigantes, imparables, incontrolables en América del Norte, cerca del Mediterráneo. Siempre se escuchan también en estas épocas de incendios en Australia. Entonces no son temas aislados, no son temas que uno tiene que ver como un accidente que sucede en un país, sino que son síntomas de algo más grande que lamentablemente estamos comenzando recién a abrir los ojos en los últimos años y que probablemente deberíamos haber actuado desde mucho antes. Eso es, síntomas de algo mucho más grave, ¿no? Y Juan, en particular al Perú, por ejemplo, ¿cómo lo afecta esto? O mejor dicho, ¿estamos preparados para este tipo de eventos? Solamente pensando en lo que sucedió con el fenómeno del Niño hace unos años, que aún no terminamos de recuperarnos del impacto de eso. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Podemos responder? Sí, es una tarea que vamos a tener que empezar porque, por lo visto y por los eventos que hemos tenido en los años recientes, no hemos aprendido las lecciones del pasado. Básicamente en cuestión del Niño, por ejemplo, hemos tenido un niño costero que nos golpeó muy similar a lo que nos golpeó 10 o 20 años atrás, en el 98, que fue la última evento grande. Y en ese sentido creo que la preparación desde el punto de vista de país, pero también desde el punto de vista de las comunidades, tiene que direccionarse hacia que estos eventos van a ser más frecuentes y más intensos. Como lo dice este reporte, que es el primer reporte de 3, este primer reporte solo se enfoca a las ciencias físicas del cambio climático. Para febrero y para marzo esperamos los reportes de adaptación y vulnerabilidad de mitigación, donde también vamos a tener la evidencia que se ha encontrado respecto a lo que se tiene actualmente basado en la evidencia científica, pero eso nos va a llevar un poco más hacia cómo adaptarnos y prepararnos para lo que se viene en los próximos años, si es que las emisiones no podamos detenerlas, ¿no? Creo que este es un proceso que tiene que llevarse a diferentes niveles, tanto a nivel político, social y también en las comunidades, porque no solo es tarea desde el más alto nivel, sino también tenemos que inducir a las personas a que estén preparadas hacia esto y que puedan aportar básicamente a que minimizar los impactos del cambio climático. Y en eso hay una tarea pendiente, creo que está pendiente en ese sentido.
Muy bien, muy bien. Y de hecho, ya estamos hablando un poco de lo que está sucediendo con las emisiones y todo esto, ¿no? Por ejemplo, algo que menciona el reporte es que el CO2, todos sabemos que es el principal gas invernadero en este caso, pero el papel del metano también es muy importante. Y las metas de reducción de gases invernadero son tremendas. Se habla de tener que reducir en 45% las emisiones al 2030. Se habla de llegar a emisiones netas cero al 2050. El mismo Acuerdo de París es bastante ambicioso. Y lo que quisiera preguntarte a ti, Manquis, es, ¿estamos en camino para lograr esto? ¿O estamos lejos, digamos, de cumplir con estos objetivos? Yo creo que estamos en un punto de quiebre, como comencé diciendo, o comenzamos a ver, porque yo siempre veo que hay dos crisis aquí, no solo la climática, sino también el colapso de la biodiversidad en sí, y comenzar a visibilizar el rol que cumple la naturaleza, los ecosistemas frente a la crisis climática, porque un ecosistema sano nos ayuda a mitigar, un ecosistema sano nos ayuda a adaptar y en viceversa, es la clave. Pero sucede que muchas veces comprendemos que la naturaleza o lo ambiental puede ser un impedimento para el impulso económico, o un cuello de botella, ¿no? Que muchas veces los ambientalistas no queremos que se den cierto tipo de inversiones. Pero lo que no estamos viendo y deberíamos reforzar es que nos conviene mucho más poder tener esta mirada climática, el de poder comenzar a tener inversiones que sean más resilientes, que tengan esta carbono neutralidad y que apunten a lo que se llama la ambición climática que ya mencionó nuestro presidente Castillo. Es justamente el norte que deberíamos seguir y no solo de un sector ambiente que no necesariamente es la prioridad en países como los nuestros o en el mundo, sino que sea liderado por aquellos ejes estratégicos para el desarrollo, en este caso, por ejemplo, el económico, ¿no? Cómo desde la economía, la inversión pública y privada podemos abordar nuestra resiliencia y ambición climática es la clave. Así que no nos vean como enemigos de un desarrollo ni un crecimiento económico, más bien como aliados estratégicos, porque el cambio climático se está dando y va a ser inevitable, eso sí, pero con este tipo de actividades más estratégicas sí podríamos llegar a tener una mejor resiliencia. De acuerdo en que se necesita un enfoque estratégico frente a ese tema, ¿no? Que involucra a todos los actores. Y yo quisiera trasladarle la pregunta a Juan Basso. ¿Qué tantas posibilidades tenemos aún de cumplir con estos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, de mantener la temperatura debajo de cierto límite? ¿Aún estamos a tiempo? Creo que estamos a tiempo en el sentido de que si es que básicamente todos los países ponen en práctica lo que dice el mandato del Acuerdo de París. Si bien es cierto, si bajamos las emisiones inmediatamente, como París lo recomienda, básicamente el primer beneficio que veríamos, por ejemplo, sería la calidad del aire, ¿no? Y eso también lo dice dentro del reporte. Y pasados unos 10, 20 o 30 años, recién veríamos un cambio dentro de las condiciones climáticas que ahora están deteriorándose. Entonces, esto no es que por más que empecemos a bajar emisiones, vamos a ver un cambio muy rápido, quizás en algunos aspectos sí, pero esto aún va a tener que tomar algunos años para, si tomamos la acción desde ya, podamos ver una luz al final del túnel. Muy bien, pero concretamente, ¿qué cosas tendrían que suceder, no solo en el Perú, ¿no? Pero a nivel global para poder, digamos, mantener estos niveles dentro de un rango
relativamente aceptable, ¿no? Estamos hablando de qué, de acuerdos de cooperación, cambios en la tecnología, ¿qué tipo de cosas? Básicamente el cambio del sistema energético es uno de los que más se recomienda, ir hacia las energías renovables, hacia la energía eólica, solar, que ya en muchos países se está haciendo esto, pero aún la parte de los combustibles fósiles sigue siendo un combustible mucho más explotado por los países, ya sea tanto países ricos como países pobres. Creo que la transferencia tecnológica también es una guía, pero también crear tecnología propia en los países, crear más evidencia de cómo poder solucionar básicamente estos cambios tecnológicos para una mejora de la parte energética. Creo que ahí también los países mismos pueden contribuir a que esta situación un poco pueda mejorar. Muy bien. Y pensando un poco justamente en todo lo que mencionas, quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué tan adecuada es la estrategia actual de los países latinoamericanos para enfrentar el cambio climático? La verdad es que las estrategias son muy heterogéneas y creo que esa es una de las críticas principales que se le puede hacer sin argumento de regreso al Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París lo que establece es que todos los países deberíamos presentar compromisos para la lucha contra el cambio climático y que esos compromisos tienen que tener un componente de reducción de emisiones. Pero el Acuerdo de París lo deja hasta ahí. No dice cuánto cada país debería reducir. Entonces, lo que están haciendo los países para cumplir con el Acuerdo de París es presentar objetivos de reducción de emisiones o de gestión del cambio climático, que son las conocidas NDCs. Pero la ambición de las NDCs depende de cada país. Y eso depende mucho de, por un lado, las relaciones que tengan los actores gubernamentales con los sectores que generan estas emisiones, por otro lado, los intereses económicos de estos sectores y por otro, la ambición que tenga al fin y al cabo el gobierno para presentar esos objetivos. Entonces, eso genera en algunos casos compromisos políticos sin mucho trasfondo técnico o en otros casos compromisos que suenan como algo ideal, pero que en realidad son solo un embellecimiento de actividades que los países ya iban a hacer de cualquier manera. Y sobre esto quisiera yo resaltar un par de temas que tú mismo mencionabas hace un momento, Gabriel, y es cómo estas acciones que estamos generando en los países hacen que se sientan impactos diferentes en los países en desarrollo. Es decir, por ejemplo, las olas de calor que nosotros estamos escuchando en Europa, si es que nos ponemos en los zapatos de un europeo, lo que significa es que hace mucho calor afuera y tengo que quedarme adentro con el aire acondicionado. Pero cuando eso ha sucedido en la India, por ejemplo, se han visto muertes de más de 3.000 personas que se mueren por una ola de calor. Y eso evidentemente depende mucho de las capacidades y de las circunstancias de las personas para sentir eso. El segundo tema que quisiera resaltar tal vez es que es importante sacar también esta discusión de las manos de los gobiernos, porque siempre tenemos la impresión de que los gobiernos tienen que hacer más, es culpa de los gobiernos, porque lo que vemos normalmente cuando hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero son estas imágenes de las chimeneas gigantes de las industrias. Y nosotros como personas no podemos hacer nada para que una chimenea gigante de una industria que no sabemos dónde está emita menos. Pero en realidad una de las fuentes más grandes de emisiones está en los hogares, en las personas. Y tal vez las personas no estén al tanto de qué tan causantes son ellos de los efectos del cambio climático. Y a nosotros no nos gusta que los gobiernos se vayan a meter a nuestra casa a decirnos qué deberíamos o no deberíamos hacer. Pero sí deberíamos hacer ese cambio de dejar de normalizar actividades que para nosotros nos parecen normales, pero que ya no deberían ser normales. Así como en los últimos años hemos desnormalizado la violencia de género en el hogar, ahora no debería ser normal que comamos carne roja todos los días. O sea, el hecho de que podamos no significa que debamos. Y la discusión de la carne roja, de hecho la carne roja, y tú lo mencionabas, es la principal fuente del metano. El metano principalmente se genera por el ganado. Y el hecho de que comamos carne roja o que comamos productos importados
genera esas emisiones de gases de efecto invernadero. Solo para darte un ejemplo corto, para generar 1 kilo de carne roja de vaca se necesitan cerca de 15,000 litros de agua en toda la inversión que eso genera para que la vaca crezca, para que la vaca se alimente y para que al fin y al cabo se faene esa vaca y se venda 1 kilo, son 15,000 litros de agua. Pero para generar 1 kilo de tomate necesitas 200, 1 kilo de brócoli son 280, 1 kilo de papas son también 280. Entonces, el consumo de comida en realidad es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero dentro de los hogares. Y es algo que tenemos que aprender a reflexionar también para disminuir nuestro impacto sobre el cambio climático y para quitar esta discusión también de los gobiernos y regresarla a las manos de las personas que sí podemos hacer algún cambio más sustancial. De acuerdo, voy a querer hacer hincapié en esto de que no es solo un papel del gobierno, pero antes sí quisiera pedirle a Rosana que nos comente un poco acerca de la estrategia actual frente al cambio climático del gobierno peruano y en particular qué tan adecuada la consideras o qué mejoras se necesitan. Gabriela, a ver, nosotros nos hemos comprometido cuando hemos suscrito el Acuerdo de París con contribuciones climáticas ya determinadas y nos hemos comprometido a cumplirlas, ¿no? Y eso es un compromiso vinculante. Ahora, es importante resaltar que cada país contribuye de diferente forma a este calentamiento global, ¿no? Nosotros contribuimos por una mala gestión de nuestros recursos naturales, entonces más del 50% es por la deforestación de los bosques. Estados Unidos, China, los países del G7, los países más desarrollados, su contaminación, sus emisiones son mayores por un desarrollo industrial, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que China hoy en día todavía sigue explotando plantas de energía a base de carbón, cuando países como Alemania u otros lo han prohibido totalmente y están apostando mucho más por una energía renovable. Nosotros en Perú hemos hecho diversas iniciativas, hemos comprometido algunas acciones climáticas de acuerdo a las prioridades de emisión, pero aún esas son como las declaraciones, esos son los 10 mandamientos. No sé, acá de todos levantemos la mano quienes cumplimos los 10 mandamientos, ¿no? Claro, pero ¿cómo pasamos de estos compromisos a la acción? Ese es el tema. Por ejemplo, ya desde el 2008, nosotros antes del Acuerdo de París, cuando todavía estábamos con los bonos de carbono en apogeo, y el protocolo de Kioto, etcétera, lanzamos el tema de la diversificación de la matriz energética, que yo lo había trabajado años antes en Chile, ¿no? Y se pusieron cuotas, se sacaron subastas y es un poco caído y como que falta un mayor compromiso y falta una mayor identidad para que realmente se entienda el cambio climático como modelos de desarrollo económico, que sean mucho más sostenibles. Y ojo que no hay un modelo, no es que haya un Estado que tenga la línea que pone los 10 mandamientos y esto se cumple. Tenemos que generar una nueva cultura como humanidad y cada uno con sus características. Perú tiene que enfocarse mucho en la gestión de los recursos naturales con un enfoque productivo, sostenibilidad y mejora de calidades de vida, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, antes, en el tema agrario está muy relacionado, porque esa es la realidad peruana, es una realidad muy rica en biodiversidad, que en la medida que no sepamos afrontarlo, estamos poniendo en jaque nuestra biodiversidad y tenemos que también tener modelos que permitan explotar de una forma más rentable, más sostenible la biodiversidad. Nosotros tenemos ya exportaciones de diversos productos, ¿no? Hablamos de arándanos, de paltas, de espárragos, de cacao, de café, pero hay muchos productos de la biodiversidad que aún no hemos puesto en valor adecuadamente y tienen que ver mucho con un manejo adecuado del tema rural. Otro tema que yo quisiera resaltar para que esta agenda climática realmente sea más empoderada y más efectiva es que no hay un divorcio entre lo ambiental y lo económico. Ese discurso ya es bien antiguo. Yo soy ambientalista y siempre he trabajado con un enfoque productivo, porque en verdad no hay división, eso y más bien creo que no nos une. Estamos hablando de la economía y de hablar de modelos de cooperación y no de competencia. Y Rosana, yo quisiera preguntarte por este tema de un modelo económico más, más verde, finanzas verdes y todo esto, quiero profundizar en eso, pero antes quisiera plantearte esto, que el Perú es un país que en realidad comparado con otros no emite tantos de estos gases, pero es uno de los países más vulnerables. ¿Es la estrategia correcta apuntar sobre todo por la reducción de gases o deberíamos más bien estar preparándonos
para efectos que parecen inevitables. Ese es muy buen punto, Gabriel. Efectivamente, lo que nosotros emitimos es mínimo, es menos del 0.5%. Lo lamentable es que esa mínima emisión es por degradar nuestros recursos, básicamente nuestros bosques, nuestros suelos, etc. Entonces, nuestro enfoque no es disminuir la emisión, nuestro enfoque es aumentar nuestra capacidad de adaptación. Por eso también en estos convenios, en el Acuerdo de París y en las convenciones de cambio climático se habla mucho de adaptación y mitigación. Nosotros somos los países que estamos en el bloque de los que tenemos que priorizar la adaptación, a la vez que mitigamos, porque si nos adaptamos, mitigamos, pero nuestras contribuciones son mínimas. Y lo más importante es que si nosotros hacemos una adecuada gestión de estos recursos naturales, además estamos también migrando a modelos de desarrollo económico más sostenibles. Y ahí también han habido iniciativas en Perú. Tenemos aquí ya asociaciones de empresarios que están trabajando con este tema verde. Y ojo que el tema del cambio climático, Gabriel, nos trae este reto a todos y cada uno de acuerdo a su realidad. Ahorita la agenda de desarrollo, así no hablemos de cambio climático, tiene para mí dos pilares fundamentales: innovación y poner una agenda verde. ¿Qué es una agenda verde? No es una agenda ambiental de que me amarro al árbol. Es hacer un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, ¿no? Es hacer modelos productivos que realmente involucren a las poblaciones, que se haga con un buen manejo de los recursos, con una mirada de mercados, pero con sostenibilidad, que ponga en valor lo que tenemos como peruanos y lo que nos hace ricos y únicos, que es nuestra biodiversidad. Eso tiene un valor económico que no hemos sabido reconocerlo. No sabemos cuánto vale nuestro bosque. Si nosotros taláramos todo nuestro bosque, nuestro PBI incrementaría brutalmente en 1, 2, 3 años, pero luego nos quedamos como Haití, ¿no? Entonces, en realidad, es una mirada de hacer una adecuada gestión de lo que tenemos. Y como te digo, ya son varios años en que cada vez vemos más cómo las áreas rurales, desde su vulnerabilidad, son cada vez más afectados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que la agenda climática está un poco definida, Gabriel. Lo que tenemos que ver es seguir construyendo sobre estos modelos. Hay empresariado responsable, hay proyectos como el de Andrés y varios otros que hemos tenido en el país y en la región que tienen muy buenas experiencias. Las contribuciones climáticas que nosotros hemos priorizado tienen muchas medidas de una gestión productiva del bosque, ¿no? Porque son las que tienen más, como te comentaba, las que tienen mayor contribución de emisiones, ¿no? Pero es a la vez la que más nos interesa conservar. Si nosotros hacemos un manejo forestal comunitario, si nosotros hacemos plantaciones comerciales o para conservación de madera, estamos generando trabajo, estamos generando ingresos. Podemos hacer modelos silvopastorismos, podemos hacer todo nuestro café y cacao que exportamos, lo podemos hacer con un manejo agroforestal. Tenemos ya a nivel del mundo una serie de proyectos y de alianzas estratégicas que están orientadas a los green commodities. ¿Qué es eso? Sí, yo te compro y tú me aseguras que eso no ha generado deforestación en el lugar de origen. Y así, Gabriel, un poco orientando nuevamente a tu pregunta, por supuesto, hay que hacer en la medida que hagamos un buen desarrollo económico, desde la realidad que tenemos de nuestros recursos, y usemos tecnología y tengamos en claro la innovación y esta agenda verde, vamos a poder generar desarrollo, crecimiento y a la vez contribuir a esta adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, y algo muy importante que está saliendo en los comentarios de los diferentes panelistas es que este no es un problema solamente de políticas públicas, no solamente el gobierno o el Estado el que tiene que actuar. Entonces, Manquis, yo quisiera preguntarte ¿cómo hacemos para articular la acción de los diferentes actores, ya sea de los privados como del público, la sociedad civil? ¿Cómo articulamos esas acciones para tener una respuesta realmente contundente? Sí, hay algo que debo resaltar y en realidad felicitar el gran esfuerzo que ha venido liderando el Ministerio del Ambiente, y es en los últimos meses ha estado teniendo espacios muy abiertos, participativos para la generación de documentos que a nosotros nos permita poder seguir esta ruta climática y nuestros compromisos. Y uno de esos es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y también el Plan Nacional de Adaptación
ambos documentos con aportes de diversos grupos de interés, incluyendo el grupo del que yo soy parte. Uno de esos es jóvenes. Y esta apertura se ha ido evolucionando en realidad en el tiempo, y es un ejemplo, creo que otros sectores podrían considerar, el no ver a las juventudes solo como un número más o como un beneficiario más, o lo que normalmente vemos como un voluntario más, un voluntariado, o sea, mano de obra gratis, sino más bien como un actor estratégico horizontal y clave para lograr los objetivos de toda esta planificación, porque si nos ponemos a pensar, aquí en el país las juventudes somos 1/4 de la población, y si sumamos la infancia somos más de la mitad de peruanos y peruanas. En unos años vamos a ser los que tomen las decisiones o los que continúen con toda esta implementación de lo ya planificado. Es, por supuesto, estratégico y mejor que se nos considere en la toma de decisiones desde ahora. Pero por otro lado también está, y ahí va con tu pregunta de cómo articular, es que tiene que venir por ambos lados, el de la apertura para la articulación y planificación conjunta y horizontal y la apertura al diálogo, y por el otro lado el interés y el que la persona sepa que pueda aportar de esta manera en la política pública, porque gana mucho la indiferencia, ¿no? De que el rol del ciudadano o ciudadana es solamente con el voto y ya, pero una ciudadanía activa, vigilante, es aquella que le da seguimiento a los compromisos que asume tanto el gobierno nacional, regional y local, como también las empresas que están en su entorno. Una ciudadanía vigilante es la que va a permitir que esta ambición climática aumente y la que exige que su voz sea escuchada y que sus necesidades identificadas sean también consideradas en esta planificación. Así que, de nuevo, para concretar, sí se ha estado dando este trabajo articulado, lo he visto esta apertura política. Yo espero de todo corazón que los nuevos espacios que se estén dando, sobre todo para con juventudes, que ahora ha salido la visión ambiental juvenil, por ejemplo, en el Perú, algo que nunca se ha dado, es un gran hito, y también una mesa de trabajo directa con el Ministerio del Ambiente se replique y se continúe, porque es un buen paso para poder articular. Es imposible y gracioso, pero a veces se han dado mesas de discusión en las que el rol de los jóvenes, ni un joven; el rol de los indígenas, ni un indígena, ¿no? E invisibilizar o instrumentalizar estos grupos de interés es un chip que se debe cambiar, pero yo estoy viendo estas mejoras para la articulación climática y también ambiental y también de biodiversidad. Sí. Sí, de acuerdo, me parece muy importante, especialmente importante considerar a los jóvenes y tener este enfoque más inclusivo, digamos, en la acción que se toma frente al cambio climático. En particular, hay que tener en cuenta también a los niños, ¿no? Y a las futuras generaciones, que en realidad esos son grupos que no tienen voz, pero que van a ser los más afectados. Y regresando un poco al tema, me parece importante el trabajo que hacen estas mesas de diálogo, pero yo creo que eso es insuficiente, sinceramente, si estamos hablando de articular toda la sociedad. El tema climático en el Perú por mucho tiempo ha parecido algo secundario en la agenda, cuando debería ser algo prioritario realmente. Cuando hablamos de planes de infraestructura, cuando hablamos de planes de competitividad, ¿dónde están los elementos de acción climática, ¿no? Para un enfoque más verde? Por ejemplo, a nivel regional, te quisiera preguntar, Andrés, ¿cómo vamos, digamos, cómo va el aspecto de cooperación entre los países latinoamericanos, ¿no? Porque ese es un reto tan grande que pienso yo que ninguno de nuestros países va a poder responder solo, ¿no? Acá debería haber colaboración, acción entre los diferentes países de la región. Sí, definitivamente lo que tú mencionas, Gabriel, es verdad. Y la razón por la que tenemos que fortalecer la colaboración, no solo entre los países latinoamericanos, sino en general entre todos los países, y por eso existen estas cumbres internacionales de cambio climático, es que los impactos del cambio climático lamentablemente son globales. Es decir, no importa en dónde se generen estas emisiones de gases de efecto invernadero,
los impactos se distribuyen equitativamente en todo el planeta. Entonces, es el mismo beneficio para el Perú o para Ecuador que se reduzca 1 tonelada de gases de efecto invernadero en Perú o en Ecuador a que se reduzca en Japón, en Nueva Zelanda, en China. Nos da igual, es decir, el impacto positivo para nuestra biodiversidad, para nuestros sistemas es el mismo. Entonces, eso significa que no tiene beneficio que un país como los nuestros haga el mejor de los esfuerzos cuando los otros países no actúan de la misma manera. Y eso genera también una especie de beneficio perverso, es decir, una especie de incentivo perverso para los países para fingir que van a hacer acciones y beneficiarse de que los otros países tienen un impacto o unos cambios en sus modelos de producción o en sus economías y ellos tener alguna ventaja competitiva. Y esa es una de las razones, por ejemplo, por las que hace unos años Estados Unidos dijo: nosotros no queremos estar en la discusión climática a nivel internacional, nos salimos del Acuerdo de París, no queremos hacer nada, porque querían tomar ventaja de la situación. Es decir, que todos los países nos comprometemos a hacer acciones y que ellos puedan contaminar o empujar sus empresas contaminantes de la manera en la que les dé la gana, ¿no? Afortunadamente, los países en América Latina, como yo decía, somos heterogéneos y eso significa que hay mucho espacio para aprender los unos de los otros. Entonces, hay países que han generado ya estrategias nacionales de financiamiento climático, otros que no, planes nacionales de adaptación, otros que no. Entonces, poco a poco se van generando espacios para que podamos aprender entre nosotros. Y quiero traer una reflexión también sobre el tema de la cooperación y sobre el tema de la culpa, porque lamentablemente siempre que se habla de cambio climático y hablamos de América Latina, decimos nuestros países son solo responsables de este porcentaje, o son solo responsables del 0.1 de las emisiones, del 0.5 de las emisiones, que comparativamente, pensando en el 100%, es muy poco, parece poco. Pero las emisiones tienen que verse también por el tamaño de nuestros países. Es decir, China, si bien es el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, también la cuarta parte de las personas en el mundo son chinos. Entonces no es solo un país, sino que es la cuarta parte del planeta que es China. Entonces esto debería darnos a pensar que China debería ser responsable de la cuarta parte de las emisiones del mundo, sin que eso se considere como algo injusto. Y por otro lado, ¿cuántos de nosotros tenemos productos que son hechos en China? Si los productos son hechos en China y nosotros los compramos, ¿es culpa de los chinos o es culpa de nosotros que generamos esa demanda? Porque como sabemos, la oferta de los productos se basa por la demanda. Si nosotros somos los que compramos estos platos desechables de poliestireno, ¿es nuestra la culpa por crearlos o es culpa de la compañía que genera los platos desechables de poliestireno? Me parece un punto importante, Andrés. Esta reflexión no se hace, claro. Sí, me parece una reflexión muy importante. Y ya para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, me alegra que mencionaras el ejemplo de Estados Unidos y cómo en la administración anterior estaban buscando salir de estos acuerdos en cuanto al clima, ¿no? Pero ahora se está buscando más bien dirigir la inversión hacia digamos, industrias, por así llamarlas, verdes, ¿no? Aprovechar, digamos, oportunidades que existen dentro de la acción que se puede tomar frente al cambio climático. Juan, yo quisiera preguntarte de manera muy breve, por el tiempo, por favor, ¿qué oportunidades podemos encontrar al momento de pensar en nuestra estrategia frente al cambio climático? Una de las cosas que ya deberíamos pensar, y también un poco complementando lo que dijo Manqui sobre el trabajo del Ministerio del Ambiente. También el Ministerio del Ambiente en los últimos años ha estado impulsando a la academia, y la academia que es fundamental. Entonces, las universidades se están comprometiendo a hacer muchos más estudios, investigación sobre cambio climático, y creo que ahí es un reto importante para los próximos años. Si ustedes ven la evidencia actual de todos estos papers, artículos que se han hecho en Latinoamérica por latinoamericanos, son muy poquitos. Entonces, en los próximos 5 años, cuando veamos reflejado el AR7, ojalá esperemos que muchas contribuciones de nuestros países, investigadores de las universidades de nuestros países, estén reflejados en este siguiente informe.
y con evidencia mucho más local. Muy bien, de acuerdo. Y ya para ir cerrando, Manqui, yo quisiera pedirte un último mensaje muy breve, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido hoy día, la urgencia y la importancia de la acción frente al cambio climático para frenar estos efectos que algunos ya parecen casi inevitables, ¿no? Si no se toman acciones drásticas. ¿Qué mensaje le darías a los más jóvenes en relación a estos temas? Sí. En resumen, la ciencia nos dice, involúcrate, actívate. Es el momento, es ahorita. Y también lo que me gustaría comentar es, por favor, ejerce tu ciudadanía activa, tú que me estás escuchando. Necesitamos que más jóvenes entendamos que somos parte de sociedad civil y uno de nuestros roles, responsabilidades, en realidad una obligación moral, es hacer seguimiento a estos compromisos. Porque es nuestro presente y nuestro futuro el que está en juego. Y merecemos tener una vida digna y que todas las personas tengan una vida digna. Muy bien. Nosotros, por las redes sociales, tenemos la facilidad de alzar nuestra voz, pero muchas personas no tienen ese beneficio y no tienen ese privilegio. Así que por los que no tienen voz, hagámoslo, activémoslo por ellos. De acuerdo, muchísimas gracias, Manquis, y muchísimas gracias a todo nuestro panel y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Este fue un conversatorio del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y transmitido por aquí, por UCI Noticias. Hasta la próxima. Gracias.